estamos viendo la forma en que Jesús desarrolló sus discípulos, ¿sí? Evidentemente esto calza justo con todo lo que estamos aprendiendo acerca de cómo plantar nuevas iglesias, cómo enfocarnos. La materia anterior nos decía, enfóquese en predicar y hacer discípulos, y bueno, justamente aquí estamos aprendiendo cómo hacer discípulos siguiendo el modelo de Jesús. Recién decíamos, hay que volver a leer la Biblia para ver cómo Jesús hizo sus discípulos. En esta materia justamente leemos la Biblia y basamos el trabajo de cómo Jesús hizo discípulos en 8 principios que extraemos de la palabra de Dios, y vimos en esta materia el mapa amplio de los 8 principios que Jesús utilizó para formar sus primeros discípulos. Vimos primero el principio de selección. Jesús elige sus discípulos en oración y en base a algunos conceptos claves que busca en esos discípulos. Después vimos el principio de asociación. Jesús se asocia en la vida espiritual de esos discípulos y realiza un compromiso de él hacia ellos, de invertir su vida, y de ellos hacia él, en caminar con él. Después vimos el principio de consagración, el principio de que solo a través de la obediencia esos discípulos pueden crecer en la fe y Dios se puede manifestar en sus vidas. Por lo tanto, acá hay un principio innegociable, que es que el discípulo esté dispuesto a obedecer en la práctica aquello que va aprendiendo. Y en la clase pasada vimos el principio número 4 acerca de la comunicación, cómo a través de la enseñanza de las verdades de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en el nuevo discípulo, se le va comunicando a él todo aquello que Dios quiere que él haga a través de su vida y desarrolle a través de su carácter. Y hoy llegamos al principio número 5, que es demostración, ¿sí? Principio número 5 es demostración. Aquí encontramos uno de los temas claves en la formación de discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente nuestra formación de discípulos se desarrolla a través de la teoría y se desarrolla a través de las aulas. Este principio de demostración de Jesús significa que Jesús le va a enseñar a sus discípulos cada una de las actitudes, valores o hábitos que ellos deben tener, ¿sí?, a través de la demostración. Él les va a mostrar cómo Él lo hace. Y ellos van a aprender en vivo acerca de Jesús. Para los que no estuvieron, tal vez lo pueden encontrar ya disponible en el canal de YouTube. Estuvimos este miércoles pasado, con el grupo de líderes de célula, hablando acerca de los hábitos de Jesús. ¿Y por qué enseñamos los hábitos de Jesús? Porque esos hábitos prácticos son los hábitos a través de los cuales Jesús formó a sus discípulos, ¿sí? Y no lo hizo con un manual, no lo hizo mostrándoles un video, no lo hizo a través de una clase como esta, sino que Él les demostró a través de su ejemplo, ¿sí?, lo que quería que ellos hagan en sus vidas, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos elementos claves acerca de este principio que Jesús utilizó con sus discípulos. Dice Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo hice, ahora ustedes hagan, ¿sí? Jesús se preocupó de que sus discípulos aprendieran su forma de vivir con Dios y con los hombres. Nosotros decimos que Jesús vivió sus valores a la vista de sus discípulos, para que sus discípulos aprendan esos valores y esa forma de vivir. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué Jesús tuvo 3, 12, 70, 120 y la cosa siguió? Y yo hace 5 años que estoy con estos 10 discípulos y no avanzo. Bueno, una de las razones es que yo les enseño teoría. Yo le hablaba el miércoles a los pastores y les decía, ¿cuál es la manera en que nosotros como pastores tratamos de enseñar a la gente a ser discípulo de Cristo? Desde un púlpito. Jesús nunca se subió a un púlpito para enseñar a sus discípulos a vivir la fe.
Jesús lo que hacía era vivir con ellos, caminar con ellos, pasar tiempo con ellos, y a través de esa transmisión en vivo y en directo de su vida, él fue formando sus discípulos. Por lo tanto, el hablar, el dar información desde un púlpito, desde un lugar de maestro, a través de la teoría, es una de las formas más ineficaces de formar un discípulo, ¿sí? Por eso es que muchas veces no vemos discípulos. Y también para muchos de nosotros ha sido un atajo. Nosotros creemos que, como le estoy hablando a 10 personas y les digo lo que tienen que hacer, van a ir y lo van a hacer. Y el resultado es que nadie lo hace, ¿sí? Entonces, el camino es más largo, es más engorroso y es más trabajoso. Es el trabajo del obrero que veíamos recién con la mano en el arado, de caminar, ¿sí?, con el otro, de enseñarle al otro, de mostrarle cómo lo hacemos a través de la práctica nuestra para que él lo vea, y cuando él vea esa práctica, entonces él también lo va a poder hacer. Algunos de los ejemplos que encontramos de cómo Jesús puso en práctica este principio es la vida de oración, es el uso de la escritura, es la pasión por ganar las almas, el enfocarse en las personas. Estos son algunos de los ejemplos que Jesús les mostró claramente a sus discípulos. Ellos lo fueron a buscar una mañana y lo encontraron ahí orando. Ellos veían cómo Jesús citaba la escritura a cada rato en cada cosa que hacía. Entonces se dieron cuenta de que todo lo que hacía tenía un fundamento que tenía que ver con la palabra de Dios. Jesús podía decir que hacía esas cosas porque la Biblia decía tal cosa, ¿sí? Ellos podían ver a Jesús apasionado por ir hacia las personas, ¿sí? No estaba dedicando tiempo a otras cosas, él estaba dedicando tiempo a la gente, para ganarla para el reino, para darle esperanza y para hacer de ellos discípulos del reino. Esos eran los enfoques de Jesús. Y a través de esa demostración diaria que Jesús hacía, él fue formando discípulos que después podían practicar lo que él practicaba. El otro día hablamos de 6 hábitos de Jesús con los líderes, ¿sí? Y hablamos acerca del tiempo con Dios, hablamos del servir a las personas, hablamos de predicar el Evangelio, hablamos de hacer discípulos, hablamos de tener comunión con sus discípulos y hablamos de modelar en vivo para sus discípulos como hábitos principales de Jesús. Ese modelar en vivo es justamente este principio de demostración. Jesús mostrándole a sus discípulos con su vida lo que él quería que ellos después practiquen. Encontramos aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 6 y 9 al 13, ¿sí?, la vida de oración de Jesús. Ellos lo vieron a Jesús hacer esto, hasta que tuvieron la necesidad de querer hacerlo también. ¿Se da cuenta cómo es el método que Jesús utilizaba? Jesús utilizaba el método de mostrarles lo que hacía primero, y después les enseñaba sobre eso. Cuando veía el interés y el deseo, ellos lo que hacían es simplemente ver el valor que Jesús vivía en su vida. Y cuando veían ese valor, entonces también lo querían incorporar en sus vidas. Este es el método que Jesús utilizó. Primero, hacer, demostrar, ser un modelo vivo, ¿sí? Por eso Hechos, cuando Lucas empieza a relatar, dice, voy a contar las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús primero hacía, después enseñaba. Esa acción de Jesús era el principio de demostración, la clave para que ellos aprendan en vivo. Y entonces después sí, Jesús les enseñaba la teoría. Nosotros hemos invertido esto en nuestro ministerio, ya seamos cristianos, líderes o pastores. Lo invertimos y decimos, primero enseño y después espero que hagan. ¿Y cuál es el resultado? Muy pocos hacen algo. Bueno, tenemos que volver a este principio de Jesús. Hacer, mostrar a través de nuestra vida. Por eso animaba el otro día a los líderes y a los pastores, empezá a hacer las cosas y a llevar a alguien con vos. Lleva a alguien cuando vas a predicar, lleva a alguien cuando vas a visitar, lleva una o dos personas cuando vas a servir, llévate una o dos personas cuando vas a hacer un discipulado. Empezá a llevar gente con vos para que te vean viviendo los valores de Dios, y esa es la mejor manera de transmitir valor a la gente, los valores de Dios, por supuesto. Los corazones de ellos estaban listos para recibir esta lección teórica porque primero habían visto la lección práctica. Eso es lo que los movió a ellos a querer tener
ese hábito en su vida, ¿sí? Sin vida de oración, evidentemente, no hay fruto posible en el ministerio, y Jesús quería enseñarles a ellos claramente que la oración tenía un lugar central, y la forma en que lo hizo es mostrándolo a través de la acción. El uso de la palabra de la Sagrada Escritura o de la palabra de Dios, Jesús la utilizaba en su vida personal, Jesús la utilizaba para predicar, Jesús la utilizaba para exhortar, tanto en su vida pública como privada. Y ellos vieron este valor en práctica, y entonces después también, por ejemplo, cuando Pedro se levanta para predicar, él también va a hacer un uso de la Escritura. Él había aprendido del ejemplo de Jesús, él había visto a Jesús en acción, entonces ahora él accionaba de la misma manera. Si nosotros queremos ver discípulos accionando de la misma manera que Jesús o que nosotros accionamos, tendremos que vivir nuestra fe y nuestros hábitos a la vista de los discípulos, ¿sí? En Juan capítulo 15 y versículo 17, Jesús habla acerca de la importancia de permanecer en su palabra. Por eso es que Jesús de manera continua estaba incluyendo dentro de lo que él enseñaba o compartía la palabra de Dios como un elemento. Fíjense que Jesús en ningún momento los está mandando a ellos a estudiar, sino que está utilizando la acción de él está utilizando su propia vida, introduciendo la palabra de Dios de manera informal en cada momento, y ellos vieron que la importancia del uso de la palabra de Dios no tenía tanto que ver con los lugares públicos o formales o con reuniones. El uso de la palabra de Dios tenía que ver con aplicarla en el momento adecuado a la persona adecuada. Fíjense que siempre Jesús está utilizando las cosas de una manera diferente a como la usamos nosotros. Nosotros usamos la palabra de Dios generalmente para hablar teóricamente a un grupo de personas que está sentada. Jesús utilizaba la palabra de Dios en situaciones informales, donde la palabra de Dios era la justa y precisa para esa situación. Por lo tanto, esa palabra tenía realmente una llegada tremenda a la gente que la estaba escuchando, tanto para los que no conocían del reino y escuchaban por primera vez, como para sus discípulos que eran formados en el fundamento de la palabra de Dios que Jesús utilizaba cada vez que él la citaba en su ministerio. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo de demostración de cómo, si nosotros queremos transmitir algo a nuestros discípulos, la forma de hacerlo es hacerlo a través de nuestra vida propia, de hacer eso a la vista de los discípulos para que ellos lo puedan ver, lo puedan copiar y lo puedan desarrollar en su vida. Hay 4 elementos claves en este principio de demostración de Jesús, ¿sí? Y aquí quiero por lo menos centralizarme en 4 cosas importantes que generan este principio de demostración. Jesús se dedicó a evangelizar, Jesús se dedicó a discipular, Jesús se dedicó a tener amistad y servicio con las personas, y esto generó alrededor de Jesús un crecimiento saludable. ¿Cómo hizo estas cosas Jesús? No las hizo en un congreso, no las hizo en un templo, no las hizo en un programa, no las hizo en una reunión, en un taller, ¿sí? Jesús lo hizo en la vida informal de él, ¿sí? Él enfocó su ministerio en las personas. Ganar gente era su prioridad. El objetivo de ganar nuevas almas para sumarlas al reino consumía la mayor parte del tiempo de Jesús. Lo segundo era que esas personas que ganaba las tenía que formar como discípulos, y lo iba haciendo al tener al discípulo cerca con él todo el tiempo posible. Por supuesto que nosotros no podemos hacer esto hoy de la misma manera que Jesús lo hacía, pero sí podemos pasar mucho tiempo con nuestros discípulos en acciones en vez de pasar tiempo en lecciones, ¿sí? Jesús pasaba tiempo con ellos mostrándoles en acciones cómo hacía las cosas, y esa era su lección. Esta es la diferencia con cómo nosotros desarrollamos el ministerio. Por supuesto que la amistad y el servicio era lo que le permitía a Jesús generar un terreno tanto de relación sana y estable con sus discípulos como con nuevas personas.
y en ese terreno de relación, amistad y servicio, Jesús después aplicaba lo que era evangelizar y discipular. ¿Y cuál fue el resultado de estos hábitos y estos elementos de Jesús puestos en práctica? Bueno, que su grupo crecía, que él primero tenía 3 discípulos, después 12, después 70, después 120. Esto era natural porque surgía de la práctica de Jesús, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros queremos ver algo similar, tenemos que volver al ejemplo de Jesús en dedicar nuestro tiempo a la práctica del ministerio a la vista de las personas que queremos formar. Principio aplicado. Jesús enseñó casi todas las cosas que él quería transmitir a sus discípulos con naturalidad. O sea, en un espacio informal, donde él estaba haciendo algo naturalmente y ellos aprendían que Jesús tenía incorporado ese valor en su vida. Fíjense que muchas veces nosotros para enseñar tenemos que hacer algo concreto y tenemos que decirle, vení acá a tal hora, a tal lugar, que te voy a enseñar. Y generalmente esa enseñanza no la vemos en frutos prácticos en nuestros discípulos. Jesús hizo algo totalmente al revés. Jesús le decía, vení, vamos a ver al paralítico de Betesda, vení, vamos a ver a la mujer samaritana, vení, vamos a encontrarnos con esta persona. Y en esa naturalidad de su práctica, de los valores de Dios, de amar a Dios y amar a las personas, los discípulos se fueron embebiendo de cómo Jesús vivía la fe. Y al verlo hacerlo a él, ellos también lo empezaron a poner en práctica. Esto es lo que Jesús nos invita con su ejemplo a que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana o en nuestro liderazgo como cristianos, que empecemos a enseñar de una manera natural e informal a través de nuestra vida. La evangelización estaba vivida ante ellos en espíritu y en técnica. Si bien Jesús nunca les dio un curso de evangelismo, ellos lo vieron a Jesús, ¿sí?, practicar el espíritu con que se acercaba a la gente, ¿sí?, y la forma en que lo hacía. Solamente el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, o con el paralítico de Betesda, o con Nicodemo, o con el gadareno, con esos 4 nomás tenemos para hacer un manual de cómo se trabaja con las personas, ¿sí? Hay más de 20 principios en esos pasajes acerca de cómo Jesús trataba a las personas, cómo hacía el trabajo de evangelismo y discipulado con ellos, cómo trabajaba ministerialmente con la gente. ¿Sí? En esos 4 pasajes nomás usted va a encontrar más de 20 principios de cómo Jesús llevaba adelante su ministerio con las personas. Y ahí es donde los discípulos estaban mirando en primera plana, ¿sí? Ellos estaban en primera fila de eso que Jesús hacía. Por lo tanto, al verlo, aprendieron. Bueno, para nosotros el ejemplo es el mismo. Nosotros tenemos que trabajar con la gente para evangelizarla y discipularla a la vista de nuestros discípulos para que ellos puedan aprender. Porque ahí van a aprender. Un manual, por ejemplo, tiene teoría, pero un manual tampoco tiene la forma de mostrar el espíritu de lo que estoy haciendo, ¿sí? En vez, la acción en vivo de Jesús no solo enseñaba la teoría, no solo enseñaba la forma de hacerlo, el cómo hacerlo, sino que también transmitía el espíritu correcto de cómo se hacen las cosas en el ministerio. Por eso, la potencia de lo que hacía Jesús es evidentemente mucho más eficaz que la forma en que nosotros tratamos de formar los discípulos. Esta forma de demostrar a través del ejemplo vivo lo que quiero que aprenda el discípulo es la manera más eficaz para ver discípulos que crecen y que se desarrollan. Ellos al mirar aprendieron en qué consistía lo que Jesús quería para su vida. Ellos observando a Jesús aprendieron cómo Jesús lo hacía. Ellos observando aprendieron cuáles eran los valores y las prioridades en la vida de Jesús. Y todas estas eran lecciones diarias que Jesús a través de su ejemplo estaba bajando a sus discípulos. Realmente su manera de enseñar constante a través del ejemplo termina impactando a sus discípulos. Esto era un método real y práctico, de manera natural, de formar nuevos discípulos en la fe. Este principio es realmente tremendamente poderoso. Jesús, como dije recién, lo enseña a Hechos,
mostraba que para él primero estaba la acción de evangelizar, la acción de enseñar la palabra, la acción de servir a la gente, la acción de bendecir a las personas, y esto lo hacía a la vista de sus discípulos. Después les explicaba por qué lo hacía, cómo lo hacía, o cualquier detalle que hubiera cuidado. Pero la teoría era solamente el complemento de lo que ellos ya habían visto en vivo que tenían que hacer en su vida cristiana. Por lo tanto, el desafío para nosotros es grande, ¿sí? Nosotros tenemos como líderes y como cristianos que demostrar a nuestros discípulos cómo se vive la fe. Dejemos un poco las lecciones al costado, dejemos la teoría donde está la teoría y empecemos a demostrar a través de nuestra vida cómo se viven los valores de Dios. En ese ejemplo, las personas que nos rodean nos van a poder ver, nos van a poder seguir, nos van a poder copiar y se van a poder poner a multiplicar ese ejemplo que ven en nuestra vida, primero en la vida de ellos y después lo van a poder trasladar a otras personas. El desafío práctico de este principio de demostración es enseñe con su ejemplo personal a la vista de sus discípulos. Todo aquello que quieras enseñarle a tu discípulo, enseñáselo con tu ejemplo personal a la vista de ellos. ¿Querés que aprenda a orar? Orá con ellos. ¿Querés que aprenda a evangelizar? Andá a evangelizar con ellos. ¿Querés que aprenda a enseñar la Biblia? Andá a enseñar la Biblia con ellos. ¿Querés que aprenda a servir? Andá a servir con ellos. ¿Querés que aprenda a amar a la gente? Andá a amar a la gente a través de acciones bien activas y que las hagas con ellos, ¿sí? Esta es la forma de poner en práctica este principio de demostración en la vida de Jesús. Llegamos entonces al final de esta lección y nos recordamos siempre nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo de no cortar esta cadena de discipulado, ¿sí? Ahora, fíjate, en esta lección aprendemos claramente que esta cadena de discípulos, ¿sí?, es una cadena que no se transmite a través de lecciones, es una cadena que se transmite a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo práctico vivido a la vista de nuestros discípulos. Así que ahí está el desafío para cada uno de ustedes en esta mañana, que pueda ser responsable del próximo eslabón. Si no estás discipulando a nadie, que hoy tomes la decisión de ponerte a orar, elegir discípulos que vas a enseñar y empieces esta misma semana, virtual o presencial, a formar nuevos discípulos y de esa manera extender esta cadena que el Señor Jesús inició hace más de 2000 años de bendición, que un día llegó a tu vida, ¿sí?, y te ha bendecido, pero que ahora Dios quiere que vos seas el constructor del próximo eslabón de esta cadena, bendiciendo